Hola, ¿qué tal estáis? Paso por aquí un momento para felicitaros las fiestas y desearos unos días tranquilos, en buena compañía y, si puede ser, con algo de tiempo para jugar a aquella aventura pendiente que llevas posponiendo varios meses. Quiero empezar dando las gracias, de verdad, porque este canal está creciendo poco a poco pero con paso firme. Y eso es únicamente gracias a vosotros y a vosotras, a la gente que comenta, que participa y que os tomáis un momentito para ver los vídeos. Vuestro apoyo es clave, porque cuantos más comentarios y sugerencias hay, más fácil es orientar el contenido y seguir mejorando vídeo tras vídeo, que al final es de lo que se trata, intentar hacerlo cada vez un poquito mejor. Además, quiero confesaros algo. Esta aventura que comenzó en marzo de 2025 me ha traído más satisfacciones de las que esperaba, y eso que la idea del canal llevaba rondándome la cabeza desde hace años. De hecho, mi intención inicial era empezar en 2020, en plena pandemia, cuando muchos teníamos más tiempo y muchas ideas, pero por razones laborales y personales tuve que posponerlo. Y este año finalmente dije ¿qué carajo? Y lanzarme de una vez con un proyecto que llevaba demasiado tiempo esperando. Y ya que estamos, me apetece dar un pequeño repaso a todo lo que ha dado de sí 2025 en este canal. ¡Vamos allá! Durante este año hemos tenido algunos gameplays puntuales de aventuras gráficas clásicas y también de novedades, incluyendo remasterizaciones de títulos tan importantes como Amerzone o Siberia, y sorpresas muy agradables que han ido apareciendo por el camino, como Blueprints o Dispatch. También hemos visto regresos de sagas muy queridas, que siempre generan ilusión y dan mucho que comentar, como Simon the Sorcerer Origins o Muerte en el Nilo. Por otro lado, hemos tenido series dedicadas a juegos clásicos completos, como Broken Sword, la leyenda de los Templarios Reforged, que ya hemos terminado, y seguimos todavía con la serie de Grim Fandango Remastered, disfrutándola con calma como se merece. No han faltado tampoco los lanzamientos mensuales, que este año han dejado bastante claro que las aventuras gráficas siguen muy vivas. La cantidad de juegos que salen a lo largo del año es impresionante. Y la idea es seguir cubriendo estas novedades mes a mes, como una especie de radar orientado al género de videojuegos que más nos gusta. También hemos estado presentes en varios eventos importantes, como la ya consolidada Retro Barcelona y otros totalmente nuevos como el Play Again Fest de Toledo o el Salón del Videojuego de Madrid, que demuestran que la escena retro está más viva que nunca. Además, hemos tenido algunos monográficos dedicados a temas concretos relacionados con las aventuras gráficas, como los juegos veraniegos o el tema de Fausto y el pacto con el diablo, que son excusas perfectas para profundizar un poco más en el trasfondo narrativo del género. No han faltado tampoco algunos vídeos orientados al coleccionismo de aventuras gráficas en formato físico, con unboxings y ediciones especiales en distintas plataformas, para los que seguimos disfrutando de tener los juegos en la estantería y no solo en digital. Y por último, el contenido más ambicioso del canal y también el que más trabajo lleva, pero que más agradecéis, es decir, los documentales sobre hitos en la historia de las aventuras gráficas. Este año hemos publicado 3 episodios, uno dedicado a Mystery House, la primera aventura gráfica, otro centrado en el motor Scam y los juegos en los que se implementó, y un reportaje sobre Péndulo Studios con motivo del cierre de este estudio tan importante para la historia del videojuego en España. Y tranquilos, porque ya estoy trabajando en guiones para futuros documentales, así que habrá más episodios en el futuro. Haciendo balance, estoy muy contento con el arranque del canal. ¿Y qué objetivos me he planteado para 2026? De cara al futuro, me gustaría empezar a hacer algunos directos cuando el canal crezca un poco más, realizar entrevistas a personas relacionadas con el mundo de los videojuegos, las aventuras y otros creadores de contenido, y también preparar análisis más profundos de juegos especialmente significativos. Como siempre, estoy totalmente abierto a vuestras sugerencias, así que no dudéis en dejar comentarios con ideas, juegos o temas que os apetezca ver por aquí. Y ahora sí, para terminar, solo me queda daros las gracias una vez más por el apoyo, por estar ahí y por acompañarme en esta aventura que llevaba tantos años queriendo empezar. Os deseo unas felices fiestas y una Navidad memorable. Nos seguimos viendo por aquí. Cuidaos mucho y recordad, la solución está en los detalles.